¿Estás haciendo una transacción inmobiliaria y no sabes nada relacionado a tus impuestos? Acompáñame en este video porque tengo información que vale oro. Los impuestos. Un tema bastante complejo del que muchos escuchan pero pocos dominan. Y como dice el dicho, nadie se escapa de la muerte ni de pagar impuestos. Pagar impuestos es una obligación y tiene una finalidad positiva, ya que con ello se construyen y mantienen calles, carreteras, autopistas, escuelas, hospitales, etc. Además de que con ellos se pagan a los funcionarios públicos como policías, bomberos y demás empleados de nuestra querida burocracia mexicana, independientemente de cómo lo distribuyan. En pocas palabras, realmente es bueno y nos hace crecer como país pagarlos, puesto que poco a poco mejoramos y tenemos mejores servicios. Sin embargo, en el caso de los bienes inmuebles, existen leyes que nos permiten disminuir e incluso exentar este pago, dependiendo del escenario que aplique. Es decir, en el caso particular del impuesto que nos está determinando la cantidad que se pagará ahora, será el impuesto sobre la renta, o ISR, y este se va a determinar el modo de cobrarse dependiendo del escenario que aplique. De acuerdo con el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, es posible exentar el pago de impuesto si se enajena un inmueble, es decir, si vendes tu propiedad que tenga un valor inferior a los 700,000 UDIs. Por ejemplo, el escenario 1 es la venta de la casa en donde tú habitaste, la que hiciste por primera vez. Decides ponerla en venta y ahí aplica uno de los dos escenarios. Otro escenario, por ejemplo, es un local comercial que adquiriste en preventa y decides revenderlo con una buena utilidad. Sin embargo, aquí ya entra dentro de la ecuación el impuesto al valor agregado o el IVA. Pero, ¿qué es una UDI? Las UDIs es una abreviatura para unidades de inversión y esta cantidad cambia todos los días. Es decir, en el caso de a finales de agosto 2020, el promedio del valor de la UDI era de 6.5 pesos aproximadamente y haciendo una conversión, en este caso, si son 700,000 UDIs lo que permite exentar, nos da un equivalente aproximado de 4,5 millones de pesos. Explicando esto, quiere decir que podemos exentar al día de hoy los impuestos si nuestra casa vale igual o menor de 4,5 millones de pesos, una vez cada 3 años. Pero, ¿qué pasa si mi casa vale 5 millones de pesos, por ejemplo? Técnicamente tendrás que pagar el saldo de esa cantidad en impuestos, es decir, pagarás el ISR por el excedente de 450,000 pesos. Sin embargo, los notarios no se basan únicamente bajo este criterio, sino que utilizan tabuladores basados en la actualización bajo el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Explicado nuevamente, en términos más simples, se va a determinar como parte de tu utilidad qué tanta inflación hubo desde el momento en el que adquiriste hasta el momento en que la vendiste. Y es que financieramente hablando, el peso no siempre tiene el mismo valor. ¿Recuerdas cuánto te costaba la leche hace 10 años? Bueno, pues ese es, en pocas palabras, es el ejercicio que utilizan las notarías para el cálculo de tu impuesto. Otro criterio que se toma en cuenta es bajo qué régimen estás casado, si bajo bienes mancomunados o bajo separación de bienes. Esta es una de las razones por la que se te pide tu acta de matrimonio cuando vas a escriturar una propiedad. Es decir, si estás casado bajo el régimen de bienes mancomunados, se va a calcular el impuesto como si fueran una sola entidad o una sola empresa. En cambio, si están casados bajo el esquema de separación de bienes, se calcula como seres independientes. Es decir, que esto nos da una ventaja importantísima. Casarse bajo este régimen no quiere decir que lo tuyo es tuyo y lo mío es mío durante toda la vida del matrimonio, sino que les da la capacidad y oportunidad de actuar. Explicado de otra manera, ya sea que puedan comprar o vender de manera independiente o en conjunto, bajo un esquema de copropiedad, donde tú y tu pareja pueden ser dueños. En cada caso tendrás esta oportunidad de elegir si te casas bajo este régimen.
Fiscalmente hablando, tienes muchos beneficios si lo haces así. Sin mencionar que también te ayuda cuando vas a tramitar temas hipotecarios, es decir, algún crédito o otro tipo de préstamo. Pero este tema ya será para otro video. Pero ¿esto de qué me sirve en el caso de pagar impuestos? Tener esta posibilidad nos da pie a tener dos opciones, que si bien es mejor tenerlas y no necesitarlas que necesitarlas y no tenerlas. Opción 1. Te compraste una casa grande y como estrategia decidieron ponerla bajo copropiedad. Supongamos que tu casa vale, no sé, 9 millones de pesos. Bien, podrán sumar la exención del ISR, o lo que quiere decir que cada uno podrá exentar 4.550.000 pesos. En pocas palabras, sumados serán 9.100.000 pesos. El resultado es que van a pagar 0 pesos por vender su casa. Este escenario es muy usual verlo en parejas ya maduras, es decir, que compraron, no sé, hace 30 años, cuando el tipo de casa que se construía era mucho mayor, suponiendo unos 300 metros cuadrados de terreno y 500 de construcción. Eran casas grandes que incluso tenían un cuarto para el personal del aseo, algo que hoy en día se vuelve algo excesivo, gracias a, uno, las casas ya son más minimalistas, con menos espacios, pero maximizados. Y dos, el alto costo que representa ya una construcción con estas características. La opción 2, y esta opción la suelen hacer mucho los pequeños constructores, quienes por cierto generan muchos empleos en el país, es que, y para efectos de este ejemplo, construyen 4 casas y deciden ponerlas 2 a nombre del esposo y 2 a nombre de la esposa. Y cada casa vamos a suponer que vale 5 millones de pesos. En el año 1 venden la primera casa, la del esposo, aplican la ley y exentan hasta 4 millones y medio de pesos. Es decir, que paga solamente el excedente, en este caso que serían 450.000 pesos. En el año 2 venden otra casa, la de la esposa. Misma regla, pero la diferencia es que gracias al tabulador de la inflación se reduce la utilidad, ya que según el ejemplo que les di de la leche, hacer una casa en el segundo año ya no va a costar lo mismo que en el primer año. En pocas palabras y como ejemplo, supongamos que el notario calculó que pagarán impuestos sobre los 450.000 pesos de excedente menos la inflación. En el año 3 venden la tercera casa. Como estrategia, ahora deciden vender la casa de la esposa, pero ahora sí pagarán impuestos. Tienen ahora a favor el tema de la inflación como parte del cálculo. Evidentemente ahora van a pagar más impuestos, sin embargo, existen otras figuras que pueden aplicar aquí para este escenario. Ya platicaré de este en otro video. En el año 4, y ya para no continuar con este ejercicio, venden la última casa y recuerdan que como estrategia habían dejado la última casa del esposo para el final. ¿Por qué? Porque ya pasaron 3 años desde la última vez que exentó el impuesto sobre la renta, por lo que nuevamente puede exentar hasta 700.000 UDIs. El impuesto que van a pagar estará muy cercano a 0 pesos, tanto por el valor que ese día tendrá la UDI como por el tema de la inflación. Un consejo financiero y por sentido común obligado es que se debe actualizar el valor de la propiedad conforme pasa el tiempo, pero como les dije, solamente se utilizó como un ejemplo. Con esto queda perfectamente explicado el tema de la exención del ISR y de paso la importancia del régimen matrimonial, particularmente en el caso de transacciones inmobiliarias bajo el esquema de casa-habitación. Esperen más adelante más videos explicando otro tipo de escenarios de compra-venta de propiedades y cómo aplica en cada caso el impuesto sobre la renta. Te invito a suscribirte a mi canal y si te gustó este video, dale like y compártelo. Nos vemos en el próximo programa.